Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga. Qué maravilloso es poder estar aquí en la casa del Señor, adorando y bendiciendo su santísimo nombre. Hermanos, hay gente que está en tragedia en este momento. Hay gente en este mundo que está pasando una situación extremadamente difícil y usted y yo tenemos la oportunidad de estar aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Cuando un cristiano valora esto, es un cristiano que debe estar pendiente de que Dios lo libró del lago de fuego. Hay gente que va rumbo al lago de fuego, millones, la grandes mayoría de este mundo, pero usted y yo vamos camino al cielo a través de Cristo, y es algo que nosotros debemos valorar. Quisiera hacer un anuncio antes de empezar la predicación de este día. El domingo 9 de junio, vamos a tener un bautismo y estaremos al concluir nuestro culto realizando este bautismo. Si alguna persona que está acá no ha sido bautizada en agua, pues puede conversar conmigo y nos ponemos de acuerdo para ver si puede ser bautizada ese domingo 9 de junio. Así que en 2 domingos tendremos un bautismo y esperamos que participen la mayor cantidad de hermanos posibles que ya han aceptado al Señor. Hay un refrán que dice que el que oye consejo, y hoy el tema de este retiro que tenemos y el tema de este sermón es consejos para vivir en paz. Yo quisiera que usted se ponga de pie un momentito para que reverenciemos la palabra del Señor y busquemos en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículos desde el 11 hasta el verso 14, allí estaremos desarrollando el tema de hoy. Salmos 34, este es un salmo maravilloso, hermanos, a mí me fascina este salmo, igual que el Salmos 37 también, son de mis preferidos. Dice la palabra de Dios en el Salmos 34, verso 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. ¿Y cómo? Amén, hermanos. Busca la paz y síguela. Oremos. Padre amado y bendito, queremos agradecerte en este día, esta oportunidad maravillosa, extraordinaria, inmerecida que nos da de poder estar aquí adorándote y glorificándote. Quiero, Padre, suplicarte por todos los hermanos que están presentes en este lugar, y todos aquellos que están ausentes, oh Dios, pero que estarán recibiendo esta palabra a través de las redes sociales para que sean edificados, oh Dios, que esta palabra, este mensaje de este día pueda servirle, oh Dios, para entender cómo vivir en paz en este mundo que está convulsionado. Ayúdanos, Señor, como tus hijos que somos, a aprovechar el consejo tuyo para vivir sosegadamente en este mundo y para seguir caminando hacia la patria celestial. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título para el día de hoy: consejos
para vivir en paz. Para poder hablar de este salmo escrito por David, es preciso que cada persona conozca el contexto histórico del cual proviene. David escribió este salmo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue cuando tuvo que salir huyendo porque el rey Saúl, quien era su suegro, quería matarlo. Algunos se quejan de la suegra, ¿verdad? Y casi los suegros lo dejan tranquilos, pero en este caso, este era un suegro bastante difícil. David era yerno del rey Saúl, pero Saúl se había propuesto matarlo. Saúl se había llenado de celos contra él. David tenía una gran posición en el reinado de Saúl, quien como recompensa porque David había matado a Goliat, le había concedido a su hija Mical como esposa. Así que esa era la razón por la cual David era yerno del rey. Saúl fue un hombre sin respeto, carente de principios, y aunque había sido ungido por Dios para ser rey, cada vez iba perdiendo más aquella unción de Dios, mientras que por su parte David iba creciendo en aquella unción. Cuando nosotros leemos esa historia, esta historia que aparece descrita en todo el libro primero de Samuel, podemos descubrir que Saúl de una manera siniestra y sin ningún motivo comenzó a sentir celos de David, y aquellos celos se fueron convirtiendo poco a poco en un odio mortal, en un sentimiento visceral de rechazo hacia David. ¿Sabe lo que pasó con Saúl? Por ser rebelde contra Dios, un demonio se apoderó de él y produjo en Saúl un cuadro esquizofrénico de delirio, de persecución. Saúl no se sentía seguro en ningún lugar. Saúl se sentía perseguido en aquel delirio que estaba viviendo a causa de un demonio. Estoy hablando no que la esquizofrenia es siempre demoníaca. Hay enfermedades que afectan el cerebro donde la persona se convierte en esquizofrénico, pero esto era fruto de un demonio que se había apoderado de él. Saúl sentía que David quería matarlo para quitarle el trono, y es por esto que desató toda su furia y todo el poder militar del cual disponía para matar a David. En una ocasión, Mical, la hija de Saúl, esposa de David, ¿sabe lo que tuvo que hacer? Esconder a su marido para que los enviados por su padre a matarle no pudieran hacerlo. ¿Sabe lo que pasó? Saúl mandó a buscar a David y el propósito era matarlo. Y la hija le manda a decir, no, él está enfermo. ¿Y sabe lo que hizo Mical? Le dijo a David, escápate, salte por esta ventana, huye porque mi padre te quiere hacer daño. Y como le mandó a decir al rey que él estaba enfermo, ¿sabe lo que hizo Mical? Preparó la cama. Usted quizá ha hecho esto en broma, ¿verdad? Con los hijos o con algún miembro de la familia, usted pone la almohada y prepara el cuerpo como si fuera una persona y lo arropa. Así hizo Mical para salvar a David, pero David no estaba ahí, ya él había escapado. Una manera de salvarle la vida. En otra ocasión, Jonatán, que era el hijo mayor
de Saúl y el heredero al trono, también le avisó a David, le dijo, mira, mi padre está planificando esto y esto, escápate, huye, vete. Hermanos, si ustedes notan, aún los hijos del mismo rey estaban protegiendo a David porque David no había hecho nada malo. Pero Saúl le había tomado ese celo, ese resentimiento. Finalmente, David, por no hacerle daño a Saúl, tuvo que salir huyendo de Israel y tuvo que refugiarse entre los filisteos que eran enemigos del pueblo de Israel. David tuvo que irse a vivir entre los filisteos porque allí Saúl no lo podía perseguir porque los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Aquel día, mientras David, a escondida de Saúl, va de camino rumbo a la ciudad filistea de Gad, pasó por el santuario de Nob. El santuario de Nob, allí estaba el sumo sacerdote Ahimelech o Abimelech, y los demás sacerdotes estaban en aquel lugar. Era el lugar donde se hacían los sacrificios, era el lugar donde estaba el centro de adoración del pueblo de Israel. Estaba en esta ciudad llamada Nob, y David llegó a aquel lugar cansado, hambriento, iba huyendo, le pidió comida al sumo sacerdote, el cual, sin saber que David huía de Saúl, les dio los panes de la proposición, que era lo único que tenía en ese momento. ¿Qué era esto, hermanos? ¿Alguien sabe lo que son los panes de la proposición? Amén. Eran 12 panes que los sacerdotes ponían al amanecer en una mesa. Representaba el pan y la bendición de Dios para cada tribu, uno por cada tribu. Y estos panes eran para el consumo de los sacerdotes. Al final del día eran retirados y los sacerdotes podían consumirlos, pero solo los sacerdotes. Pues David recibió estos panes. Era lo único que el sumo sacerdote tenía. También le entregó una espada, la espada que el mismo David le había quitado a Goliat aquel día al vencerlo. Todo aquella espada estaba guardada en el santuario de Nob. Allí estaba como un recuerdo de la victoria. David iba huyendo, iba rumbo a Gad, una ciudad de los filisteos. David tomó todo aquello y se fue rápido a la ciudad de Gad a vivir entre los filisteos. Es en medio de aquella situación, es aquel día cuando David escribe el salmo del cual he tomado los 4 versos del sermón de hoy. ¿Cuánto tienen su Biblia abierta en este salmo? ¿Cuánto la tienen su Biblia? Ve el título de lo que dice. ¿Cuándo? El título está en letras pequeñitas, noten lo que dice. Fue escrito aquel día cuando David se presentó ante Ahimelech o Abimelech. Es lo mismo, ¿ven? Así que, hermanos, este salmo fue escrito en un momento difícil. ¿Qué estaba pasando con David? Iba huyendo ¿de quién? De Saúl. ¿Pero usted cree que David huía de Saúl porque le tenía miedo? No, hermanos. Vamos a ver más adelante algo muy importante que es necesario que nosotros conozcamos. Ahora bien, estamos viendo un hombre que va huyendo, va cansado, está solo,
tiene que irse a vivir en un pueblo impío, un pueblo que no era su nación. Y en medio de aquella situación, lo que menos alguien podría esperar es que una persona que esté viviendo un momento como este podía tener la tranquilidad de sentarse a escribir. ¿Acerca de qué tema podía sentarse a escribir? De la manera de cómo una persona puede vivir en este mundo con confianza y en paz. Hermanos, cuando una persona esté en paz, puede hablar de paz, ¿verdad? Fácilmente. Pero en medio de la angustia, hablar de paz. En medio de la angustia, en medio de una situación donde incluso su vida estaba en peligro, poder expresar estas cosas. Señalo algo que dije hace 2 o 3 minutos. David no huía de Saúl por cobarde, huía por una sola cosa, por mantenerse en paz, por mantenerse en tranquilidad. Así que, hermanos, bueno, hay un refrán dominicano que dice que el que evita no es cobarde. A veces evitar situaciones es lo mejor para poder triunfar, para poder avanzar. David era un guerrero poderoso. Usted sabe que ahora David no estaba tan joven como cuando mató a Goliat, pero siendo un adolescente mató un gigante. Era un hombre diestro, era bien preparado para pelear. En 2 ocasiones, mientras Saúl lo persiguió, David se encontró con Saúl dormido, hermanos. En 2 ocasiones, estando Saúl y su ejército persiguiéndolo, se acostaron en un lugar a pasar la noche. Y dice la Biblia que le perdonó la vida. Lo que siempre decía David acerca de Saúl es que él jamás extendería su mano contra Saúl, porque era el ungido del Señor, porque Dios un día lo había ungido como rey. Hermanos, lo que David respetaba de Saúl no era otra cosa sino la unción que el Señor había puesto en él a través del profeta Samuel. David tenía ese alto concepto de lo que era la unción de Dios, y era aquello lo que él respetaba. David sabía que un día este hombre había sido seleccionado por Dios y ungido por mandato de Dios a través del profeta Samuel para ser el rey de Israel. ¿Qué es esto que nosotros vemos en David? ¿Qué es lo que estamos viendo en David? Se llama temor de Dios. Eso es temor de Dios. Es por esto que la sección que hemos tomado en este día de este salmo, ¿cómo inicia? En el verso 11, ¿qué nosotros leemos de lo que dice aquí la palabra del Señor? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Cuándo él dijo esto? Cuando iba huyendo. Cuando iba huyendo a pasarse a los filisteos, cuando su vida estaba en peligro. Ahora bien, los salmos son poesías, ¿verdad? Así que el libro de Job, libro de los salmos, Cantar de los Cantares y Eclesiastés son libros poéticos. Usted lo lee y tiene un lenguaje poético, pero déjeme decirle, mi querido hermano o hermana, que esto no es una simple poesía. David no estaba teorizando, David no estaba
inspirándose en algunas frases para componer un poema, sino que David estaba hablando de su propia experiencia. Mire cómo señala esta expresión: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Qué bueno es cuando usted y yo podemos enseñar con el ejemplo, porque es muy fácil enseñar de palabras. Es muy fácil expresar cualquier cosa y decir lo que sea. Pero qué bueno es cuando la persona puede hablar de su propia experiencia. David aquí está hablando, y está hablando de aquella experiencia de un hombre que tenía un adversario que injustamente se había levantado contra él. Y David lo estaba tratando no conforme a lo que se merecía, sino según el temor de Dios. ¿Ustedes saben por qué Saúl tenía celos de David? Porque cuando David mató el gigante, las muchachas en el pueblo tomaron panderos y danzaban por la ciudad y cantaban, compusieron un cántico aquel día que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y aquello provocó este celo. Pero hermano, ¿qué era David? Era un adolescente, era un muchacho. Saúl era el rey. ¿Para quién había peleado David? Para el rey, para defender el pueblo, para defender el reino de los enemigos filisteos. Sin embargo, Saúl era un hombre que no tenía visión, era un hombre rebelde. La condición de Saúl era una actitud rebelde, y cuando una persona es rebelde, esto es un problema bastante grande, hermanos. La rebeldía pareciera como si no fuese tan escandalosa como el adulterio, como el robo, como el crimen, pero es algo tan dañino como esas cosas que he mencionado. ¿Sabe por qué aquel ángel se convirtió en diablo? Por rebelde. La rebeldía, su estado de orgullo, porque cuando estamos hablando de rebeldía, la rebeldía envuelve una serie de cosas, y el orgullo es parte de lo que produce en el corazón un estado de rebeldía en una persona. Saúl no tenía temor de Dios, pero David estaba desarrollando en su vida el temor de Dios. ¿Usted sabe cuál es el primer consejo que se necesita para vivir en paz? Aquí está el primero. Yo voy a dar 4 consejos en este día para vivir en paz en este mundo. Y el primero es que al tomar cualquier decisión, cualquier paso que demos en la vida, debemos hacerlo con temor de Dios. Hermanos, siempre pensar en el Señor antes de dar un paso en la vida. Por ejemplo, si usted va a hacer algo de bienestar para una persona, hágalo para Dios. Hágalo para el Señor. No espere agradecimiento. Lo que más hay en este mundo es gente ingrata, por montones. Pero hágalo para Dios y olvídese de lo demás. No espere nada a cambio, solo para Dios. Y cualquier paso que demos, por sencillo que parezca en la vida, puede traer dolor, puede traer amargura, y una persona puede sufrir las consecuencias estando fuera del marco de la voluntad de Dios. Pero si nosotros, al dar cualquier paso, tomamos en cuenta
el temor de Dios, muchas cosas en nuestras vidas van a ser diferentes. Muchos resultados van a ser totalmente diferentes en nosotros. Si el temor de Dios es lo que nos mueve a actuar, a comportarnos, muchas cosas van a ser diferentes en nuestro diario vivir. Si un cristiano al comprar tiene temor de Dios, ¿le va a ir bien? Si al vender tiene temor de Dios, ¿le va a ir bien? Si al trabajar, trabaja con temor de Dios, ¿le va a ir bien? Si al estudiar, estudia con temor de Dios, ¿le va a ir bien? Si trata a los demás con temor de Dios, y cuando hablo de tratar a los demás, tiene que ver fundamentalmente y primero con nuestra familia. Si tratamos a nuestra familia con temor de Dios, ¿sabe lo que va a suceder, hermanos? Si nosotros todos estos pasos que estamos dando lo hacemos con el temor de Dios, evitamos estar haciendo trampas y haciendo cosas incorrectas. Hay personas que creen y piensan que como cristianos tienen excusa para hacer trampitas, para hacer cosas incorrectas. Y déjeme decirle que lo incorrecto no agrada a Dios de ninguna manera, ni para Dios es gracioso cuando hacemos cosas incorrectas. Lo único que produce no actuar en el temor de Dios es quitarnos la paz que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Repito, sea al comprar, sea al vender, sea al trabajar, sea al estudiar, sea al tratar a los demás, sea al comportarnos en nuestra familia, lo hacemos con temor de Dios. Habrá una paz en el interior. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo primero es que el cristiano va a sentir que está haciendo la voluntad de Dios. Y aunque no reciba lo mismo de los otros, sabe que está cumpliendo con Dios. Sabe que está haciendo lo correcto. Sabe que está honrando a Dios. ¿Y qué trae esto? Cuando una persona anda bien, ¿anda en paz o no? Hermanos, cuando una persona anda mal, cuando una persona anda haciendo cosas malas, ¿todo el tiempo está sospechoso o no? ¿Por qué? Piensa que en cualquier momento se va a descubrir. El que anda escondido haciendo cosas incorrectas, alguien lo llama y dice, ya se supo. Pero no, y a veces hasta se descubre. Yo no sé si alguno de ustedes, bueno, a los padres especialmente, va esto, si en algún momento usted no sabía que un hijo o una hija estaba haciendo algo malo y el hijo pensando, sospechando que usted lo sabía, se lo dijo y usted ahí lo descubrió. ¿Alguno ha vivido esto? Pasa esa situación. A veces los niños pequeños, no, que yo no tengo tal cosa y con ella escondida. Inocentemente, pero de alguna manera. ¿Por qué? Porque el que anda haciendo cosas malas, anda sospechoso, anda que no tiene esa paz y esa tranquilidad. Qué hermoso es cuando nosotros podemos ir delante del Señor y tener paz. Saber que estamos haciendo las cosas bien. Un cristiano debe tener un buen comportamiento en su trabajo. Siempre he dicho, hermanos, si una persona tiene un trabajo y no le gusta, búsquese un trabajo que le guste, pero hágalo bien. No haga disgusto un trabajo, no haga un trabajo mal hecho, sencillamente porque estoy harto o harta de este trabajo no me gusta. Pues si no me gusta, voy a orar a Dios, Señor, dame un trabajo que me guste. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien, porque un cristiano tiene que hacer las cosas bien, tiene que hacer las cosas correctas. Un estudiante no puede estar haciendo trampas, ¿verdad que no? Un hijo de Dios no puede. Da el deseo de hacerlo a veces, ¿verdad? En República Dominicana se le dicen chivos. En Guatemala también descubrí un día
enseñando unos jóvenes allá que le llaman igual, a hacer trampas, a hacer cierta notita, esconderla, sacarla, todas estas cosas para hacer un examen, eso no es correcto. Entonces, hermanos, qué hermoso es cuando hacemos las cosas correctamente, tenemos paz. Si un policía entra a un lugar y yo salgo corriendo, ¿ah? ¿Está entendiendo? Pero si ando bien, pues no hay ningún problema. Pueden entrar 50 policías y me pongo a hablar con ellos. ¿Por qué? Todo está bien. Hermanos, el primer consejo de hoy para vivir en paz es actuar con el temor de Dios. No piense en las personas. No piense, el marido tiene que respetar a su esposa porque es un mandato de Dios. Pero no piense en esa mujer, piense en Dios, porque el hombre que teme a Dios va a ser fiel a su esposa y va a respetar a su esposa. La mujer que teme a Dios va a ser fiel a su marido y va a respetar a ese marido. ¿Por qué? Porque va a actuar con el temor de Dios. El temor de Dios es vital para una persona andar bien en este mundo y poder tener paz. En el verso 12, David hace una pregunta. ¿Usted la puede ver conmigo? Él pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Cuál es esta pregunta? ¿Qué es lo que David está preguntando aquí? La expresión es, ¿quién es el hombre que desea vivir la vida en paz y felicidad? Y yo hago lo mismo hoy, yo hago esta pregunta, ¿quiénes de los que están aquí le gusta vivir la vida en paz y felicidad? Levante las manos, el que no, pues no la levante. ¿Ah? Qué bueno, todo el mundo, ¿quién no quiere vivir la vida en paz y felicidad? En otras palabras, nadie desea que le vaya mal en ningún detalle. Todos queremos que cada cosa que hagamos nos salga bien, ¿verdad? Esto es lo que está aquí señalando, es lo que está diciendo el David, que para ese tiempo no era rey. Recuerde, David no era rey, David era un fugitivo. En ese tiempo todavía no había llegado al trono. Hermanos, a todo el mundo le gustaría que le vaya bien en todos los aspectos de la vida, que las cosas salgan muy bien. Ahora, eso sería así en un mundo perfecto, ¿verdad? En un mundo perfecto todo saldría ¿cómo? Perfectamente, saldría bien, no habría ningún error, nada saldría contrario a lo que nosotros esperamos. Pero este mundo no es perfecto. ¿Y usted sabe por qué este mundo no es perfecto? ¿Usted me da una razón por la cual este mundo no es perfecto? Porque ni usted ni yo somos perfectos. Entonces vivimos en un mundo, ¿cómo? Imperfecto, donde los seres humanos se equivocan y donde hay muchas cosas que las sufrimos fruto de algunas circunstancias y otras de nuestros propios errores. Hay cosas que usted y yo las sufrimos frutos de las circunstancias de este mundo. Este mundo de maldad puede venir una tragedia a la vida de un cristiano, puede venir, hermanos. Por ejemplo, ¿se le puede quemar la casa a un cristiano? Esas son circunstancias de este mundo de sufrimiento, de este mundo de maldad. Pero aparte de esto, aparte de algunas circunstancias negativas, fruto de este mundo de maldad,
Hay situaciones que nos traen sufrimientos a nuestras vidas como resultado de nuestros propios errores, errores que nosotros cometemos. Hay sufrimientos que nunca podremos quitarlos de nosotros, porque son el resultado de decisiones que hemos tomado. Y hay algo que usted y yo no podemos. Mire, usted puede dar reversa en el auto, ¿verdad? Y yo no sé, ustedes, ¿a cuáles le gusta el básquetbol aquí? A algunos les gusta. ¿Usted ha visto los basquetbolistas corriendo para atrás? Que yo digo, pero ¿cómo? Pero ellos corren para atrás, hermano. O sea, usted puede dar reversa corriendo, usted puede dar reversa caminando, usted puede dar reversa manejando el auto y todo aquello, pero el tiempo no tiene reversa. Usted y yo no podemos devolver el tiempo. No podemos decir, déjame girar 10 años atrás y llegar al punto donde tomé esta decisión y corregir aquello. Es imposible nosotros poder hacerlo, y en tal sentido hay situaciones que usted y yo estamos viviendo hoy que son ¿qué? El resultado de cosas que hicimos en el pasado. Cuando un cristiano es consciente de esto, deja de culpar a Dios por tantas cosas. La verdad, a veces yo como hombre limitado y lleno de defectos, me pongo a observar y digo, es verdad que Dios tiene paciencia con muchos de nosotros, porque nosotros a veces nos metemos en unos montones de errores y de cosas y luego vienen los resultados y estamos, pero ¿y por qué Dios? ¿Y por qué será que el Señor? ¿Y por qué yo estoy viviendo esta situación? Hermanos, yo creo que una de las cosas que todo cristiano debe tener pendiente en la vida es que cuando está sufriendo situaciones porque la ha provocado, solo decirle, Señor, solo quiero que tenga misericordia de mí. Es lo primero. Aceptar que hay cosas que son fruto de nuestros errores, no fruto de que Dios lo hizo, que Dios lo permitió, es que nosotros no hicimos lo necesario. ¿Para qué? Para que las cosas anden bien. Ahora, ¿quién no ha cometido cosas en el pasado que luego le han resultado negativas? Todos. Usted y yo. Yo arrastraré errores de mi vida mientras viva, de situaciones que no puedo cambiar de mi pasado y traen resultados y situaciones y todos nos pasa esto. Parte de la paz que puede experimentar una persona es aceptar esta situación y aprender a vivir con ella. Hay cosas que usted y yo la vamos a resolver, hay otras que no la vamos a resolver y hay que aprender ¿a qué? A vivir con ella. Y a veces se dan situaciones en nuestra vida. Puede ser que tengamos que aprender a vivir con alguna situación de nuestra salud. Hay algo en mi cuerpo, hay algo en mi vida que ya no le pido al Señor que me lo quite. Pero le pedí, me angustiaba y en ocasiones cuando estaba hablando en público un problema en mi garganta y ustedes en ocasiones yo sé que lo han visto todo y me angustiaba. Usted no sabe la angustia que esto me provocaba, pero llegó un momento donde dije, Señor, tú no has querido sanarme, gloria a tu nombre. Ayúdame a luchar con esto y a vivir con esto. Hay cosas que tenemos que aprender a vivir con ellas y cuando entendemos esto nos da paz. Nos da paz. ¿Sabe por qué? Porque hay situaciones que no son cómodas, pero Dios quiere que estén en nosotros. ¿Por qué? Yo no tengo que preguntarle a Dios por qué. Ni Dios me va a decir a mí por qué. Porque Él es Dios. Y Dios no me da cuentas a mí
de los pasos que Él da. El que tiene que darle cuentas a Dios de mis pasos soy yo. Ahora, usted y yo somos cristianos, somos salvos. Es importante que entendamos como hijos de Dios que hay situaciones que vamos a vivir con ella. No estoy diciendo que todo lo que hay en nuestra vida como lucha tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella. Hay cosas que Dios la va a quitar, hay cosas que Dios la va a resolver, hay cosas que Dios la va a cambiar, pero hay otras que Dios no la va a cambiar y que hay que aprender a vivir con ella. Y como cristianos, cuando entendemos estas cosas, debemos darle gracias a Dios por algo importantísimo. ¿Y sabe qué es? Y esto que voy a decir es algo que a veces nosotros desacreditamos a Dios, desacreditamos a Jesús. Hay creyentes que dicen que por ser cristiano estoy sufriendo. Mira la que estoy pasando por ser cristiano. Y los impíos. ¿Y los impíos? ¿No la pasan? ¿O la dejan de pasar? Búsqueme un impío, búsqueme un incrédulo que pueda vivir su vida en paz, que tenga armonía, que no le pase ninguna dificultad, que no esté viviendo alguna situación difícil. Búsqueme uno. Es tan peor que el cristiano. Pero si usted y yo estamos padeciendo por alguna situación, aunque no sea cómoda, digamos, Señor, si tengo que aprender a vivir con esto, dame la fuerza. Pero si tú puedes cambiarlo, cámbialo, Señor. Pero usted y yo somos salvos. Usted y yo tenemos la salvación. El impío sufre igual que un cristiano, pero el impío va rumbo ¿a dónde? ¿A dónde va? Rumbo al infierno, hermanos. Y esto tiene que ser claro. Yo no puedo decir otra cosa. Porque si el que no ama a Dios no va rumbo al infierno, entonces no tiene sentido que Cristo haya venido a sacrificarse para salvar a todo aquel que cree en Él. Es importante de que nosotros entendamos que los que no viven en Cristo están peor que nosotros y están perdidos espiritualmente. Se pueden salvar, y la oración es para que en cualquier momento se salven. Pero camino ¿a dónde van? Que se devuelvan, que el Señor los devuelva, eso es otra cosa, que el Señor cambie la condición. Antes de usted y yo ser cristianos, camino ¿a dónde íbamos? ¿Al infierno, hermano? No, vamos a maquillar esto. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos salvó, nos redimió y hoy nosotros podemos servir al Señor. Después de nosotros conocer a Cristo, es importante que entendamos que hay enseñanzas para que para evitar situaciones provocadas que traigan amargura y dolor a nuestra vida. ¿Usted sabe para qué es el mensaje de hoy? ¿Alguien recuerda el título? Consejos para vivir en paz. Si queremos vivir en paz, no podemos estar repitiendo los mismos errores del pasado. No podemos. No podemos estar en los mismos ambientes. Hay personas que le pasa 1, 2, 3, 4 veces y le pasa 5 veces y le pasa 6 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere seguir actuando mal, pero que las cosas le salgan bien. Imagínense, hermanos, que a mí me tome con romper los cristales de los autos. Pero que me encanta romper los cristales de los autos. Pero yo no quiero ir preso, yo no quiero tener problemas, pero me encanta. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Voy a tener problemas? ¿Por qué? Porque estoy repitiendo algo que es un delito, porque estoy repitiendo algo que es incorrecto, y si hago cosas incorrectas no voy a tener resultados correctos. Y por ende,
Si las cosas no salen bien, yo no voy a tener paz. Pero yo quiero que las cosas salgan bien en mi vida. Entonces, tengo que corregir las cosas del pasado que sigo cometiendo. No puedo seguir comportándome como aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Recuerdan cuál es el primer consejo? El temor de Dios. Y le he dedicado una gran parte del sermón. Las 2/3 partes ya está predicada y es acerca del temor de Dios. El temor de Dios ha sido puesto en el corazón de cada cristiano. Toda persona nacida de nuevo, el temor de Dios ha sido puesto en el corazón. Y aquí hay algo que debemos revisar. Si un cristiano no siente ningún temor de Dios en algún momento, está peligroso. Está peligrosito el asunto. Porque no es perfecto, se va a equivocar, pero en algún momento al hacer algo que no está bien debe sentir ese temorcito allí, esa preocupación y esa voz que le está diciendo tú estás actuando mal. Si una persona no siente eso, tiene que aceptar a Cristo. Tiene que recibir a Cristo. Porque eso es un calificativo de que hay algo que no está funcionando bien, que no está correcto en esa vida. El cristiano tiene el temor de Dios porque el temor de Dios ha sido puesto en el corazón del cristiano a través de la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho morada en el cristiano y ese Espíritu Santo es el que produce ese temor hacia las cosas de Dios para honrar a Dios. Cuidar el temor de Dios es el primer consejo para el día de hoy. Y el segundo consejo está en el verso 13. ¿Cómo dice? El verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. David pudo haber hablado muchas cosas de Saúl. ¿Pudo haber hablado de Saúl, David? Y tenía razón, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque en su corazón se propuso no hacerlo. Él dijo, no voy a hacerlo. Mire, en una ocasión, David estaba en una cueva con sus hombres. Ahí David tenía ya un equipo de hombres y eran hombres diestros, valientes, guerreros, esforzados. ¿Y sabe quién entró de noche a esa cueva a dormir? El rey Saúl. Saúl entró a la cueva y todo el ejército de Saúl, porque no cabía todo el ejército en una cueva, todo el ejército estaba afuera, acampando y estaban durmiendo. Y cuando Saúl entró a aquella cueva, usted sabe, hermanos, que el que está en lugar oscuro, las pupilas se dilatan y una gente en lugar oscuro mirando hacia afuera puede ver, pero el que entra de la claridad a un lugar oscuro, usted no mira nada, está cegado totalmente. Pues entró Saúl, se acostó, se durmió profundamente. ¿Y sabe lo que le dijo Abisai, uno de los que andaban con David, hombres valientes? ¿Sabe lo que le dijo? Mira, ahí está, Jehová te lo ha puesto en las manos, ahí está. Y David le dijo, líbreme el Señor de extender mis manos contra su ungido. ¿Y sabe lo que le dijo Abisai? Si tú quieres, yo mismo lo traspaso con una lanza y ahí mismo, y se quedó. Era fácil decirle, pues hazlo, ¿verdad? Hazlo.
¿Qué le dijo David? Que no iba a tocar, ni iba a permitir que le hiciesen daño al rey Saúl. Hermanos, aquello no estaba en el corazón. Y lo que no está en el corazón no se expresa por la boca. Es importante entender esto, que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, una persona puede no ser chismosa, pero tener una lengua muy ofensiva. Hay gente que tiene una lengua muy ofensiva. Hieren fácilmente a cualquiera, dicen lo primero que le llega a la boca a expresar. Destellan en ira por cualquier cosa. Un cristiano que actúe así no va a tener paz. ¿Por qué? Se va a meter en muchos problemas, en muchas situaciones. Santiago dice que la lengua puede ser ¿qué? Como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Y el Señor Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No todo lo que una persona siente debe expresarlo, aún teniendo razón o siendo víctima. Hay cosas que hay que callarla, porque expresarla van a causar un mal mayor. Si la intención de hablar es la de hacer daño, ahí falta temor de Dios. ¿Cuánta gente se ha visto envuelta en conflictos, en amargura en la vida? ¿Por qué? Por no ¿qué? Callarse, por no callarse, por estar hablando, por estar opinando, por estar señalando cosas. El segundo consejo, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo consejo? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aquí está el segundo consejo para poder vivir en paz. Quisiera aclarar que si una persona está siendo abusada por otra persona, tiene el derecho en defensa propia de hacer una denuncia. Eso es otra cosa. Amén, hermano. Yo no estoy diciendo aquí que si una persona está siendo abusada por otra persona, debe de, calla, aguanta. Hay momentos en que sí, hay una situación y la persona debe aguantar, pero hay ocasiones donde la persona tiene todo el derecho de hacer una denuncia. Pero le pregunto a usted, ¿tenía razón Saúl de perseguir a David? ¿Tenía? ¿Y a quién podía David denunciarle a Saúl? Es decir, ¿podía David denunciar a Saúl? ¿Podía denunciar a Saúl? Era el rey. Era el rey, era la máxima autoridad. Si hubiese sido otra persona, David va donde el rey y le dice, mira, señor rey, este hombre está siendo injusto conmigo, pero era el rey. ¿Contra quién podía David denunciar al rey? Mire, lo que le voy a contar, yo no sé si ocurrió realmente, porque yo no puedo asegurar algo que yo no sé de fuente oficial, pero yo escuché esto en República Dominicana, lo escuché de unas personas que estaban hablando. Sufrieron un atraco, unas personas, y eso fue en la noche, y al otro día fueron a poner la denuncia al cuartel de la policía, y cuando fueron al cuartel de la policía, que miraron los policías que estaban allí, se fueron y no pusieron la denuncia. Porque entre los atracadores estaban unos policías que estaban ahí. Eso es muy común, ¿verdad? En países como el nuestro. Le hicieron un atraco la noche anterior y al otro día fueron al cuartel a poner la denuncia del atraco y cuando miraron salieron tranquilitos, no se atrevieron a poner la denuncia porque entre los atracadores estaban algunos policías que estaban allí. ¿A quién podían denunciar esta gente? Hermanos, David estaba en una situación parecida. Solo podía denunciar a Saúl delante de quién. ¿Delante de quién? De aquel que lo inspiró a escribir ese Salmo 34.
Ahora, note, en este salmo, David pudo haberse desahogado hablando de todo acerca de Saúl y diciéndole al Señor que conocía todo, pero lo hizo. Usted ve este salmo que menciona a Saúl, lo que Saúl le estaba haciendo, no lo hizo, sino ¿qué hace David? Se deposita en las manos del Señor. Ni siquiera menciona el nombre de Saúl en ninguno de los 22 versículos. Al leer este salmo vemos a un hombre que tenía fe y confianza en el Señor a pesar de estar lleno de aflicciones. Y yo le pregunto, ¿qué tenía David en su corazón? ¿Había paz o no? A pesar de lo que estaba pasando, estaba en paz, porque estaba actuando correcto, estaba actuando con el temor de Dios. Primer consejo. Segundo consejo, estaba guardando su lengua del mal. Recuerde que la paz en una persona no es la ausencia de problema, sino la presencia de Dios. Quiero concluir señalando lo siguiente, hermanos. Hay gente que nunca sale de un problema. Hay personas que siempre tienen un conflicto con alguien. Siempre tienen un problema con alguien. Y este tipo de personas siempre culpan ¿a quiénes? A los demás. Y se quejan de que no tienen paz. Pero ¿cómo puede tener paz una persona que siempre tenga un conflicto? Siempre tenga una situación, siempre haya algún encontronazo. Hay un refrán dominicano que dice que hay gente que cuando no está presa es porque la policía lo anda buscando. No salen de una situación. ¿Será que una persona así se dedica a buscar los problemas? Le pregunto, ¿será que una gente que viva así es porque se está dedicando a buscar problemas? ¿Y se pasa buscando problemas? Mire lo que dice el verso 14, que es el último para hoy. ¿Qué dice? Apártate del mal y haz el bien. Busca ¿qué? La paz y síguela. Es importante, hermanos, que en este punto cada uno de nosotros reflexione y cada uno piense si hemos actuado mal. Este es un buen momento para reconocerlo. El verso 14 dice, apártate del mal. Si hemos actuado mal, si estamos cometiendo alguna injusticia, si estamos haciendo algo incorrecto, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nos apartemos. Apártate del mal. Es una decisión personal, sacar del corazón el enojo, sacar el conflicto, sacar el resentimiento. Hay gente que lleva años guardando rencor por cosas que ya no existen o por cosas que no se pueden remediar. Miren, hay personas que le guardan rencor a muertos. Le guardan rencor a gente que ya murieron. Y cuando mencionan situaciones que tal vez vivieron con esas personas, lo hablan así como con ese resentimiento todavía. Yo pregunto, ¿una persona así puede tener paz? ¿Puede tener tranquilidad? ¿Puede vivir con sosiego en este mundo? El verso continúa diciendo, apártate del mal y ¿qué cosas? Haz el bien, lo contrario, da la vuelta. El corazón es el depositario de todo. Hay que sacar el mal que está allí. Si el corazón está lleno de otra cosa, ¿puede ponérsele paz?
Vamos a ver, está lleno. ¿Se le puede poner otra cosa? Si el corazón está lleno de otra cosa, no se le puede poner paz. Hay que sacar todo lo que está ahí para entonces poner la paz. Esa paz que el Señor quiere. Hay que sacar del corazón todo el mal y hay que llenarlo con el bien. Solo así la persona puede tener paz. ¿Cómo sigue diciendo el verso? Vamos a ver, ¿están viéndolo conmigo el verso 14? Después de decir, haz el bien, ¿qué dice? Busca la paz. ¿Usted busca comida? ¿Usted va al supermercado y compra comida? ¿Usted busca gasolina? Usted va a un lugar y echa gasolina. Usted busca las cosas que usted quiere, las cosas que necesite. El llamado del Señor aquí es buscar ¿qué? La paz. En vez de buscar problemas, busca la paz. La paz no va a llegar sola. La paz hay que buscarla para obtenerla. Y luego que la obtenemos, ¿qué sigue diciendo el versículo? ¿Cómo termina? Hay que seguirla persiguiendo. Hay que mantenerla. Usted tiene que mantenerlo. Usted no paga la luz una vez, ¿verdad? Usted tiene que estar ¿cómo? Pagando todos los meses, pagando su energía eléctrica, y eso va a pasar con todo. Usted no compra comida una sola vez. Usted tiene que seguir alimentándose todos los días. Tiene que perseguir el sostenerse. Busca la paz y síguela. No busque problemas. ¿Qué tenemos que buscar? El que quiere vivir en paz, ¿qué tiene que buscar? La paz. Y perseguirla y luchar por ella. Todos estos son los consejos. ¿Para qué? Para vivir en paz. ¿Usted puede recordarlo los consejos? Son 4. Hacer las cosas con temor de Dios. Cuidar la lengua de hacer maldad. Reconocer lo malo que ha hecho y apartarse. Y por último, en vez de perseguir problemas, buscar la paz. Amén. ¿Podemos salir de este lugar a buscar la paz? Si tenemos algún conflicto con alguien, usted sabe lo que pasa cuando tenemos problemas fuertes con alguien, que no comemos tranquilo, ni dormimos tranquilo, ni podemos disfrutar de tranquilidad. Usted se imagina, usted se sienta debajo de un árbol a descansar, y si tiene problema con alguien, ¿usted sabe cuál es el pensamiento que va a llegar allí? Ese problema. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la paz. Vamos a procurar estas cosas y tendremos, ¿qué cosa? Una vida llena de paz. En medio de las dificultades, pero tendremos paz. He predicado hoy consejos para vivir en paz. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos sienten que el tiempo no ha pasado? Amén. Qué bueno. Tenemos aquí 4 horas, lo que llegamos temprano, y parece como que estamos nuevecitos. Ustedes saben, hermano, que como costumbre siempre terminamos este tiempo especial. Este es un culto que hacemos 3 veces al año, solo 3 veces al año. De repente hay alguien que se queja, pero los que se quejan no están aquí. 3 veces al año. Porque
Hay de todo, ¿verdad? Pero siempre concluimos con una oración de rodilla. Así que vamos a cantar algo. Usted va a estar meditando. Y recuerde estos consejos para que meditemos en esto y pensemos: ¿qué me está quitando la paz? ¿Es una situación que estoy provocando? ¿Es un conflicto que yo tengo? ¿Estoy sufriendo consecuencias de cosas del pasado? ¿No las puedo cambiar? Debo vivir en paz. Amén. Vamos a meditar mientras cantamos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. Hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor se agotará. La hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. Hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. El Señor es maravilloso, mis hermanos. El Señor es hermoso en nuestras vidas.